perras y que das y que no, y no, no era ni el momento ni el... Cuando yo te decía antes que emprendí en el mundo digital, nosotros montamos una plataforma que se llamaba, bueno, luego te digo cómo se llamaba, que en el momento se hundió, que no fue a ningún lado, que al final nos tuvimos que reinventar, yo volví al mundo real, fue cuando Listo, te habrá parecido ya, ¿verdad? recording in progress, yes. Muy bien, muy bien. Bueno, pues empezamos entonces. Pilar, muchísimas gracias por animarte y participar. Y Encantada, bienvenida. encantada. Muchas gracias, Ivonne. Yo encantada como te he dicho, súper fan del formato y encantadísima de colaborar en lo que se pueda a viejos conocidos y viejos amigos del sector. Eso es muy bien, muchas gracias. Oye, voy a introducirte, ¿vale? Para que las personas que no han tenido la oportunidad o la suerte de conocerte anteriormente te conozcan. Pilar Bringas comenzó como Key Account en Procter Gamble, después ha sido también Trade Marketing Manager en Kraft Heinz, también como Guerlain Retail Manager para la prestigiosa compañía LVMH, ha sido Country Manager y General Manager en compañías como Pivita o Colart, directora de Marketing y Desarrollo Comercial en RNB y actualmente también es profesora en universidades como la Universidad Complutense de Madrid, el IS Business School y además se dedica a asesorar a empresas del sector en desarrollo de negocio, en comunicación, en marketing. No sé si este es un resumen adecuado, si añadirías más cosas. Es un resumen adecuado. Para los de mi generación, añado solamente, que se me ha olvidado antes decirte, y soy autora de un libro que se llama Marketing no es Ajá. solo publicidad y que ya que estamos, aprovecho la cuña para decir lo que es me está dando muchas alegrías y ha sido muy interesante todo el proceso también de escribirlo, ¿no? Y de Ujú. publicarlo. Muy bien, pondremos un enlace también para que quien quiera pues lo descubra. Muy bien. Oye, y Pilar, ¿qué experiencia, además de bueno, toda la que has adquirido profesional, qué experiencia de la que has adquirido te ha servido o te ha cambiado la perspectiva como consumidora a la hora de acudir a las tiendas? Uy, a mí todo. A mí todo. No significa que no sea consciente, o sea, que no siga cayendo en los mismos patrones que caemos todos los consumidores, porque caemos, Ajá. pero ver los lineales desde otro lado, desde la más básica, que es lo que cuesta tener un lineal ordenado, tener un producto Sí. bien colocado y que lo que yo necesito esté en el rango que me interesa. Ujú. Desde todas las personas que hay detrás y del mantenimiento que hace falta y de lo difícil que es evitar los fueras de stock y de toda la gestión logística, que es impresionante, hasta todo, ¿no? Hasta cómo impacta el impulso, todos los productos que te ponen a la salida de las cajas, Ajá. la amabilidad del personal. Yo creo que el abanico completo, Ivonne, yo creo que el abanico completo. Haber estado del otro lado y haber estado pensando en cómo puedes enganchar al consumidor con tu marca y establecer este diálogo que todas las marcas quieren, ¿no? Sí. Bueno, queremos, porque no me voy a salir, o sea, nosotros Eso también es. somos marca. Te da desde la otra perspectiva cuando entras bueno, una época que mi marido decía que a mí me encantaba ir de tiendas y no es que me guste ir de tiendas especialmente, pero sí me gusta ver diferentes formatos y me gusta ver, bueno, pues respuestas o maneras inteligentes, diferentes, iniciativas distintas Ujú. y de nuevo te digo, eso no significa que luego yo voy por el pasillo del hiper y caigo en Igualmente, sí. igualmente en Bueno, pero los tienes trucos, dos ¿no? intereses, digamos, ¿no? Uno, el interés como consumidor que te hace llegar a esa tienda, ¿no? Que es tu interés particular. Y luego otro adicional, ¿no? Que es el, oye, ¿cómo funciona esto? Eso ¿Por es. qué funciona? ¿Y qué lo envuelve, ¿no? Y bueno, creo que es un defecto que llevamos unos cuantos. Así que, bueno, es verdad. Yo lo compartí muchas veces y decía con un conocido que tenemos en común, lo comentaba muchas veces, ¿no? Decía, yo es que me quedaría a dormir en las tiendas para ver cómo cierra, para ver qué pasa, para ver cómo despierta el día siguiente y además para sentirme ahí solo con todo el producto, ¿no? Y ver cómo estará fronteado, por qué está colocado aquí. Bueno, no sé, tienes Los infinidad de años cosas a que mí hacer. ahí me dan, a mí ahí los años me dan una ventaja. Yo he estado dentro de una tienda a las 4 de la mañana, a las 5 de la Ajá. mañana montando Sí, bueno, muebles. yo también, sí, sí, Por sí. eso te digo, quiero decir, y poniendo pelos de seguridad y pasando por Sí, los arcos donde no es, o sea que sí. quiero decir que también hemos estado cuando no hay nada y Ujú. también es una Sí. experiencia. Sí, 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 a mí me ha encantado. Hombre, es verdad que cuando has estado trabajando, pues desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la mañana,
en una tienda por la noche viendo cómo están montando o ayudando a montar o lo que sea, bueno, pues es ciertamente cansado, agotador, más aún si al día siguiente tienes que volver a tu ritmo habitual, Exactamente. pero también es una experiencia única, ¿no? Y ver, yo recuerdo tiendas como Hipercor San Chinarro, que tiene tanta afluencia, de repente estar allí a las 4 de la mañana y únicamente estás con los montadores y la seguridad del centro y verlo todo apagado, ¿no? Como descansa, digamos, el hipermercado y es alucinante, ¿no? Es muy chulo porque, bueno, te das cuenta de la pedazo de superficie que hay, todo el producto que hay expuesto y todo el trabajo que durante el día se va realizando, ¿no? Es alucinante, a mí me gusta Exactamente, es mucho. como ver las bambalinas del teatro, ¿no? O sea, cuando Sí, ves toda justo. la puesta en escena y todo digamos, el desarrollo de la obra, y cuando lo Sí. ves desde detrás, todo lo que lleva, y no ya solo con los actores, los tramoyistas, los guionistas, los de las luces, el sonido, es que es todo. Entonces es muy interesante. Justo, justo. Y, oye, pasando por una pregunta que tenía yo muchas ganas de hacerte, Venga. porque creo que también es ciertamente un tema actual y ciertamente polémico, pero para una persona como tú, que ha llegado a una escala que podemos denominar como directiva, además en empresas de gran renombre, como hemos nombrado antes, ¿ha sido un camino fácil para una mujer directiva? Pues mira, no te sé decir, fácil nunca es. Pero no es fácil ni para un hombre ni para una mujer. Yo no creo que tiene que Ujú. ver con el género. Te puedo hablar de mi perspectiva. O sea, yo Sí, entiendo que claro. hay muchas perspectivas y hay muchos. Yo desde mi perspectiva, personalmente nunca lo he enfrentado como una lucha contra nada, ni Ujú. como una prioridad o una diferencia con otros. Entonces, como yo no he puesto el foco ahí, pues a lo mejor me ha pasado, pero no he sido consciente. Sí Ajá. sé. Y es verdad que yo empezaba en un momento y empecé, claro, yo empecé con 25 años en el mundo de la venta. De la venta, pero Ujú. no te estoy hablando de, o sea, sí, de la visita a punto de venta Sí. con un coche tú solo, ¿no? Haciendo... Y es verdad que, pues eso, a finales de los 90 eso estaba dimensionado para hombres. Y en un sector, quiero decir que yo empecé en alimentación en Procter, pero enseguida pasé a cosmética. En un Ujú. sector que es puramente mayoritariamente femenino, todos Ujú. los vendedores eran todo tíos. Entonces, Sí. esto sí que es cierto que había cosas que te chocaban y sí que había. Yo era la jefita. Yo tenía Ujú. vendedores de, pues eso, pues que frisaban los 60 y yo tenía 25. Entonces, claro, Ujú. era. A mí siempre me ha supuesto una, una óptica de interés, desde el punto de vista de que a mí me gustan mucho las personas y yo siempre me he dedicado y me ha gustado el retail porque a mí lo que me gusta es el trato humano. Entonces, si me dices, ¿ser directivo es sencillo? No, tienen que darse muchas cosas, no vale solo con que Sí. seas bueno, y que además sepas trabajar con gente, que además entiendas el negocio, que tengas claro el foco de por qué se te paga al final del día, ¿no? Ujú. Se tienen que dar circunstancias, tiene que haber suerte, pero no solo por el hecho de que seas mujer o hombre, sino en general. Y Ujú. más cuando trabajas en multinacionales. Y en ese sentido también te tengo que decir que haber empezado en multinacionales americanas que ya iban muy avanzadas en esto, Sí. pues a lo mejor también pues a mí me ha dado esa, bueno, pues una perspectiva de neutralidad en la que, bueno, aquí ya están, es cierto que se hablaba mucho de las tías tenéis ventaja y tal, Ajá. pero yo nunca lo he sentido como tal. Y sí que creo que, y en esto es verdad, yo soy feminista, o sea, feminista en el sentido, creo que tenemos los mismos derechos y los mismos deberes, Ujú. hombres y mujeres, aunque somos totalmente distintos, y esto es lo que nos da una ventaja, la complementariedad y la fortaleza, ¿no? Ujú. Como madre de dos hijos varones, yo sí Sí. que insisto mucho en la importancia del equipo. Entonces, bueno, mi perspectiva nunca ha sido radical, también te lo tengo que decir. Ujú. Mejor o peor, pero nunca ha sido radical. Entonces, te diría que se tienen que dar un cóctel de muchas circunstancias para que puedas llegar a ocupar posiciones directivas. Que ahora es verdad que las mujeres tenemos más visibilidad y no me parece mal también que seamos referente para las generaciones que vienen, ¿no? Me parece que es Ujú. interesante, pero en mi caso particular, yo no puedo decir que haya notado ni un favoritismo ni que me haya resultado más difícil. Sí te digo que no es Ujú. sencillo. Tú has estado en multinacional y sabes que no es sencillo. Eso es.
Eso es. No, 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 al final creo que has hecho un muy buen resumen, porque no, no al final no se debe solo a una única variable, a un único motivo, ¿no? El llegar a este punto. Yo creo que te das cuenta de que hay personas que se manejan muy bien en ámbitos multifactoriales, es decir, tienen muy claro el foco de, pues como tú decías, por qué me retribuyen al final del día, o cuál es el objetivo, los objetivos más importantes que persigo. No, no, no divago o me pierdo en el día a día, que es muy fácil también en una multinacional, ¿no? Pero también hay que saber relacionarse bien. Y también hay que saber pues ganar clientes, vender bueno, al final dentro de una multinacional también una venta interna muy importante, ¿no? Entonces, bueno, creo que engloba una serie de aspectos que conforman a la persona y que hacen que esa persona sea válida. Y luego también es verdad que hay una pizca de suerte como en todo. Totalmente. Hay grandes deportistas que lo tienen todo, salvo las lesiones, por ejemplo, ¿no? O sea, hay muchas cosas que pueden suceder, ¿no? Y con respecto a la discriminación positiva o negativa o este debate que está tan actual, creo que comparto bastante tu opinión, ¿no? Porque yo podría considerarme también como una persona que entiende la igualdad y no la veo, no la entiendo como por géneros o por categorías, sino más universal, ¿no? Se puede extrapolar a la persona. Es decir, oye, personas que no tienen las mismas oportunidades de acceder pues, a una serie de medios o una serie de beneficios. Creo que es justo y es honrado para una sociedad que se reparta esta posibilidad a todo el mundo por igual, ¿no? Luego ya creo muy firmemente en la meritocracia también, ¿no? Y me gusta que sea fruto del esfuerzo el llegar a ciertos logros o a ciertas metas, ¿no? Pero en cualquier caso, pues bueno, es un debate actual que está ahí, nos guste bien o mal, las sociedades avanzan hacia diferentes caminos, ¿no? Y bueno, creo que era una pregunta interesante para hacer. Pero además, Absolutamente, absolutamente. Y luego, para dejarlo cerrado, si quieres, a mí hay ajá, un ángulo que me sí, interesa muchísimo, que es el ángulo antropológico. ujú, Y está demostrado científicamente desde la antropología que las sociedades que incorporan mayor diversidad de puntos de vista son las que más avanzan. Es decir, ujú, todo lo que tiene que ver con incluir perspectiva de, porque pues si todos somos iguales, vemos esto. Pero si de sí, repente incorporamos gente que ve diferente, yo trabajé toda mi época de la dirección general, las mencionaba antes, de Colart. Colart es ujú, una fabricante de materiales para bellas artes. Los ujú, artistas son probablemente los creativos más flipantes con los que he trabajado con publicistas, he trabajado con... Pero la gente que crea mediante una materia prima, me da igual, escultura, pintura, vídeo, en fin, el artista tiene una perspectiva que no es la mía. A mí me alucina, me interesa mucho porque aporta un valor. Igual que a ujú. ellos hay cosas que a mí me parece que son, no sé, sota, caballo y rey, y de repente les alucina y te miran como, ah. Entonces, creo que la grandeza de los equipos está precisamente, y la grandeza de las sociedades está precisamente en incorporar todos los puntos de vista como válidos y luego, por supuesto, lo que demuestre que efectivamente tiene más, digamos, más tracción y más, no quiero decir razón, pero que tiene más Sí. posibilidades de éxito delante y enfrente a los peligros y enfrente a los problemas que se nos colocan, como sociedad Ujú, incluso. Yo creo que la apertura de miras y la introducción de diversidad de puntos de opinión, pero no hombre-mujer. ujú. Justo. Te iba a hacer además este apunte, ¿no? Quería dejarte terminar, pero es verdad que igual que hemos dicho antes, pues oye, para poder ser directivo en una multinacional debes tener foco, centrarte en lo importante, en lo relevante y no diluirte en muchas otras cosas que pueden surgir por el camino. Creo Sí, que como sociedad también debemos centrar el debate, que además creo que está muy denostado hoy en día, o es mi opinión, ¿no? Entonces, está bien escuchar a la gente, pero escuchemos también a los referentes, ¿no? absolutamente. Y nutramos un poco el debate, no digamos, no lo llevemos hacia puntos que, bueno, o no tienen recorrido o tienen un recorrido que no nos beneficia, ¿no? Entonces, bueno, creo que, bueno, la respuesta está bastante clara Ahí porque puede dar queda, mucho más de sí. ahí queda. Entonces, sí. Y oye, ¿cómo ha sido o cómo es emprender dentro del sector retail? Porque es un reto especial, me imagino. Pues mira, yo tengo ahí dos focos. El intraemprendimiento, cuando estábamos con con Apivita, abrimos una Ajá. tienda y de hecho abrimos una tienda a pie de calle con o sea, todo lo que es lo que significa el retail, pero claro, no era mío, sino que era de la compañía de Apivita. Y luego yo he emprendido en el sector digital en los años 2000, lógicamente no fue a ningún lado y me fracasé miserablemente, Ah, bueno, pero bueno, estuve esa es ahí una al gran parte. inicio. Ujú. Estuve ahí en el inicio todo lo que es la burbuja de Internet, ¿no? Y todo lo que ha Sí. sido el cambio de la tecnología. Y luego he montado un par de empresas, pero estas son más de servicios, ¿vale? O sea, tiene que ver Ujú. más de servicios profesionales. Entonces,
El emprendimiento es complejo. El emprendimiento es complejo, sobre todo para los que tenemos perfil de multinacional y nuestros primeros trabajos fueron en multinacional, porque de repente te encuentras con que eres el hombre orquesta y tienes que hacer de todo. Y mientras que, oye, tú cuando estabas dedicado a la venta en Procter, pues tú vendías y luego tenías un back office que te hacía, oye, que cuando hemos pasado los pedidos, que el de informática no me funciona el ordenador, que, o sea, cosas básicas. Cuando emprendes, de repente, blum, te encuentras con un abanico gigante de cosas que pasan, que pueden pasar y que nunca habías visto y que nunca habías considerado desde el día que de repente no te enciende el ordenador. Entonces que estás como Sí. y ahora ya estás vendido. O sea, no tengo un departamento de informática al que tengo que llamar y decirle ¿no? Que Eso es. entonces Eso es. es verdad que el perfil de multinacional se encuentra bastante vendido en ese momento, ¿no? Lo que sí que creo también es que el mundo ha evolucionado mucho y ahora todos tenemos un poco más, tendemos más a la menos especialización y más generalista en las cosas que hacemos, pues porque cada día hay más, sobre todo el desarrollo tecnológico, ¿no? Ha facilitado que tengamos muchas más herramientas. Como gran descubrimiento, yo diría que para mí el emprendimiento ha significado aprender a gestionar el monzón y el desierto. El desierto es muy complejo porque sobre todo cuando empiezas y no tienes tampoco mucho dinero, estás tú solo, no tienes medios y O sea, hay que ser un encontrarte firme creyente de uno mismo, ¿no? y saber aguantar. Es decir, con la complejidad de saber aguantar, que no siempre significa que esté bien, porque hay veces que te tienes que dar cuenta, hay un nudge de estos, uno de estos tips mentales que nos pasa a nuestro cerebro, hay un momento en el que tienes que pasar por encima de todo lo que has invertido y darte cuenta que es que no sigas pegándote contra una pared. Y esto pasa. Y es difícil, porque luego lo que te venden, ¿sabes? Las historias de unicornios es, no, si crees en tu idea por encima de todo y... Hay un momento en el que tienes que darte cuenta, sí, he tirado todo lo que puedo hasta que, mira, esto ya no. Entonces, habrá que ver eso de que tengo que hacer diferente para obtener otros resultados, ¿no? Sí. Pero bueno, en todo caso siempre se dan. Mi experiencia, yo llevo ya 6 años de emprendimiento y mi experiencia lo que dice es que hay épocas de desierto y hay épocas de monzón porque de repente te caen. Tú pones siembras, ¿no? Y de repente te cae todo y lo mismo que hay que aprender a aguantar el tirón en el desierto, para mí lo más gratificante es aprender a crear ecosistemas de colaboración en el monzón. O sea, cuando tienes de repente, ostras, mi tiempo ya no doy. O sea, más cuando lo que, en mi caso, mi producto muchas veces soy yo, soy la asesoría, ¿no? Sí. Pero luego hay cosas que sí que son trasladables y que sí que me pueden ayudar equipos. Entonces, encontrar ese ecosistema de colaboración para mí ha sido riquísimo, me ha aportado un montón. He aprendido mucho, bueno, malo, regular, porque al final somos personas y te encuentras con gente de todo tipo y tienes de todo y el mundo... Inevitablemente, sí. Exactamente, y el mundo no siempre es un mar tranquilo y en calma, sino que, bueno, pues hay veces que hay tiburones igual que hay bonitos pececillos de colores, ¿sabes? Entonces, yo te diría que para mí ese es el aprendizaje más interesante del emprendimiento. Y que luego creo que ahora, por alguna razón, el otro día te decía que yo era una fanática del formato podcast, no recuerdo en qué podcast oía esto de, a lo mejor, en algún lado, hay mucho interés en aislarlos y que trabajemos a unos en vez de en grupo. Esto yo no lo sé, no creo en manos oscuras ni nada, pero sí es cierto que corres el riesgo. Cuando emprendes, corres el riesgo de aislarte, de meterte tú solo, de tirar tú solo y de lidiar con todo tú solo. Y hay que saber, yo creo que también hay que saber abrirse y decir, no, espera, vamos a ver cómo generamos de aquí, porque aquí emprendes porque hay algo o porque crees que hay algo que puedes aportar y que puede aportar valor a un determinado nicho de mercado. No tiene por qué ser un mercado gigantesco. ¿Cómo te puedes apalancar para que ese valor sea de verdad, llegue de verdad a quien tiene que llegar, ¿no? Y esa es la gran incógnita. Claro, al final, cuando tienes que pagar las facturas todos los meses, la gran incógnita, cuanto antes se despeje, mejor, ¿sabes? Sí, claro, sin duda. Es difícil. Pero a mí, particularmente, yo entiendo que por mi manera de ser y por como a mí me compensa.
quema mucho y hay veces que eso, que no es tan sencillo como nos venden lo que te decía, el mundo unicornio de ¡ay, qué bien ser tú tu propio jefe y tienes tú Sí. no sé qué! Eso también es una tendencia muy actual, ¿no? También vender las historias de éxito y la facilidad y la inmediatez de los resultados y bueno, es ciertamente peligroso, está muy bien motivar y alentar a la gente, pero cuidado no lo hagamos con monos con pistolas, como se dice en algunas ocasiones, o cuidado no vendamos una realidad que no existe, ¿no? Hay un camino en medio muy duro y hay muchas equivocaciones, errores, tropiezos, hay muchísimas cosas en medio del inicio, el éxito en los Y procesos, ¿no? suerte. Exactamente. Antes hablábamos del tema directivo, esto no es exactamente igual. O sea, hay muchas veces que tú te emperras y que das y que no era ni el momento ni el. Yo, cuando yo te decía antes que emprendí en el mundo digital, nosotros montamos una plataforma que se llamaba, bueno, luego te digo cómo se llamaba, que en el momento se hundió, que no fue a ningún lado, que al final nos tuvimos que reinventar, yo volví al mundo real, que fue cuando me volví a trabajar en Heinz, y 15 años después el mismo modelo se forraron, que han sido los Groupon. Nosotros nos llamábamos gruposdecompra.com. Claro, en el año 2000, ¿sabes? Claro, hasta que esto, pues no era el momento. ¿Era mala la idea? No, era pelotuda. Ya tienes la respuesta de que sí. Eso Claro, es. entonces dices, me he equivocado en el tiempo, no he tenido la suerte, no era el momento, esto puede ocurrir y nos puede estar ocurriendo también hoy. Tienes que tener Sí. suerte, que te encuentre quien debes, que des con la puerta que tienes, que, o sea, ver las historias de éxito anima mogollón y está muy bien, pero pensar que inspirarte en ellas está muy bien, pero pensar que yo voy a tener la misma que tuvo Steve Jobs el día que en su, pues Sí, eso, sí. que se dedicó a hacer, no, pues no. Pues no, pues puede pasar. Entonces, a mí lo que no me gusta es que no sé por qué, y es verdad que de un tiempo a esta parte aparece como el gran epítome de lo magnífico. Emprende, sé tu jefe y además es que tienes las posibilidades de forrarte y de eso, de estar ingresando unas cantidades de dinero que son absolutamente irrisorias y te las venden por Instagram, que dices, pero ¿esto qué? Sí, sí. No sé no sé de dónde viene ese interés, no sé de dónde ha salido esta bola, pero es cierto que está ahí. Y a mí es una cosa que me gusta poner el punto sobre las IES. O sea, no es jauja y no es. Y mi marido también, o sea, yo vivo con un emprendedor que también ha montado su negocio desde cero. Entonces, es un negocio que no tiene nada que ver y que es muy de la vida real y que tiene estructura y tiene gente y tiene nóminas que tienes que pagar. Y Sí. claro, por otro lado, en este país se desprecia al empresario, que son unos que, no, que lo sabes, que son Sí, unos. bueno, es otra corriente actual también, ¿no? Eso es. Entonces dices, a ver, ¿dónde? ¿Dónde está? Ya, ¿Dónde ya. está? Pero bueno, si yo creo que que es un camino muy chulo y si desde luego eres una persona que tienes múltiples intereses y no eres un especialista en una cosa y no necesitas que por la mañana alguien te venga a decir qué es lo que tienes que hacer en ese día, es un camino muy interesante. Eso te iba a preguntar, ¿no? O te iba a apuntar. ¿Qué te llevó a hacerlo? ¿No? ¿Cuál fue tu motivación en aquel momento? En mi caso fue básicamente una negociación porque, bueno, cambiaba la estructura de la compañía. Yo había sido la directora general de Colar los últimos 5 años para España y una parte de Europa, para una cuenta en concreto que era Amazon, que nos lleva para toda Europa. Y cambiaba la estructura, obviamente, pues se centralizaba, se la llevaban todo a Francia. Y bueno, pues ahí yo tuve la oportunidad de reconvertirme en una dirección comercial que me parecía, bueno, joder, cuando has estado haciendo de todo, pues volver a, que ni mal ni bien, simplemente no me apetecía y dije, bueno, ya son, miré para atrás, dije yo, son 20 y tantos años de experiencia multinacional, pues me gustaría trabajar nunca había trabajado para una empresa española, y entonces dije, oye, pues me gustaría, no sé, algo tendré que aportar, ¿no? O sea, Lo exótico, ¿no? Lo exótico para ti dentro de tu país. exactamente. Muy Entonces, bien. bueno, pues algo podremos aplicar al pequeño negocio, ¿no? Yo creo en ello. Y por ahí empecé todo. Luego he tenido épocas donde el pequeño negocio ha valorado mucho y ha pagado la consultoría, otra época en la que te miras y dices, mira, no, y ahí ha habido de todo, ¿no? Pero Sí. realmente la motivación fue un poco esa, al decir, oye, yo creo que yo ya tengo un bagaje suficiente como para, en vez de contribuir a multinacionales o a empresas de fuera, bueno, a ver en la economía local qué pymes hay y luego he trabajado con empresa pyme
inglesa, también internacional, que también me gusta, ¿eh? O sea, en esto sigo siendo muy inquieta de buscar diferentes paradigmas fuera. Muy bien, bueno, y enhorabuena por ello, porque no es tan fácil. Además, si ya es difícil trabajar con una pyme española, sobre todo en servicios de valor añadido, digamos, ¿no? Que no son un pilar fundamental para arrancar el negocio, sino para crecer después y desarrollarse, ¿no? Como es el desarrollo de negocio. Claro, convencer también a empresas, darles a descubrir tu valor a empresas que no están en tu territorio nacional, todavía tiene más mérito, ¿no? Porque, bueno, me Es más imagino que habrá sido una fácil, aventura. es más ¿Sí? fácil. Porque Así, ¿eh? yo tenía una red internacional muy importante ya, con lo cual ya tenía un cierto renombre. Y Ajá. la empresa inglesa, por ejemplo, los ingleses están acostumbrados a pagar por servicios de valor, Ujú. cosa que aquí es más difícil. Vale, O sea, vale, aquí vale. te racanean el dime por qué te estoy pagando esto. O sea, es más complejo en términos, bueno, los países latinos en general, ¿eh? Porque a los Ajá. griegos les pasa igual, a los italianos les pasa un poco igual, ¿no? Pero las culturas nórdicas están muy acostumbradas a un alemán, un inglés, en general. No digo todos, pero en general Ujú. entienden perfectamente el valor que les aportas, entienden perfectamente dónde está el valor y lo pagan. Y lo Ujú. pagan, cosa que a mí me cuesta menos convencerles del valor que les estoy aportando Claro, que claro, no, a... no, si es cultural y ya están acostumbrados además, desde luego bueno, ya tienes un argumento menos que sacar Claro, a la palestra, ¿no? Está claro, sí, sí, pues sí. Ah, pues mira, sorprendentemente es curioso, no lo sabía. contraintuitivo, pero es así. Pero Ujú. en mi caso ha sido así, por lo menos. Ujú. Muy bien, muy bien. Y oye, con ese bagaje que comentabas en el que has trabajado, pues con muchas marcas, ¿no? Antes hablábamos de la compañía de lujo en la que estuviste, que ahí, bueno, estamos comentando fuera de cámaras la cantidad de marcas que ha incorporado y la potencia y la presencia que tiene en el mercado. Bueno, tú que has manejado muchísimas marcas importantes dentro del sector retail, ¿cómo crees que les va a ir en el escenario actual? ¿Cuál crees que va a ser, pues no sé, la tendencia o el camino o los derroteros que van a seguir los próximos años? Porque es ciertamente complicado, ¿no? Y hago referencia también al crecimiento de la marca blanca, pero también al decrecimiento en volumen, en consumo que va a haber, lógicamente, por la inflación y los precios y demás. Entonces, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo crees que se van a defender? Pues mira, no, yo soy muy fan del formato retail. De nuevo, te decía que yo soy muy humana y muy de contacto humano y creo que eso no Ajá. lo vamos a perder tan fácilmente. A lo mejor si nos ponemos en Blade Runner es otra cosa, pero a día de hoy yo creo que el formato sigue siendo muy válido precisamente por esta parte humana. Mientras el retail sea capaz de añadir valor sobre la compra online, y valor no me refiero a que sea más barato, ni a que tenga que igualar el precio, sino que de verdad a ti te salga más a cuenta irte físicamente al lugar de compra que hacer la compra a las 2 de la mañana en internet y que sepan coexistir. O sea, no Ujú. es necesario que sean competidores, sino que sepan coexistir. Yo creo que tiene mucho que aportar, porque el toque humano no es sustituible. O sea, el chatbot está muy bien y todo lo que quieras, pero sobre todo, esto también es verdad, que depende para qué mercados. Lógicamente, para comprar la leche, si nos vamos a los commodities, pues es difícil. Si estás en un mercado de lucha básicamente por precio, pues es complejo. Pero si de Sí. verdad el concepto de valor es absolutamente individual, y esto lo sabemos todos sabemos lo que valoramos y cada uno valoramos cosas diferentes, pero yo creo que en una sociedad como la nuestra, en el momento en el que estamos, todos tenemos muy claro dónde está el valor y a lo que le concedemos el valor y por qué pagamos por algunas cosas, no necesariamente solo precio. O sea, puede ser precio, puede ser el coste del desplazamiento, el de tener el tiempo que tengo que invertir en ir hasta el punto de venta. En fin, añades todo el pack y para que te salga a cuenta, si el retail es capaz de de aportar ese valor, yo creo que, vamos, No hay problema. lejos está la muerte del retail. Es verdad que yo sí que creo que va a haber una reestructuración, porque hay muchos retailers que ha vivido solo de precio, acuérdate. Bueno, esto lo hemos visto todos los que hemos estado ahí, siempre era, ay, que fulanita me está vendiendo 5 céntimos más barato, que me tienes que igualar el precio. Qué continua Toda la guerra. vida, toda la Qué vida. continua guerra. Entonces, Sí. cuando efectivamente te ocupas de que el precio que pidas sea justo, pero que tú tengas muy claro dónde está tu valor añadido, en ese sentido, es cierto que, claro, a mí la óptica del VMH, pues al final cuando vendes lujo, tú Ujú. sabes por qué. O sea, luego sabrán, ¿no? Pero el que se está comprando un bolso de Vuitton y paga el dinero que paga por él y espera el tiempo que hay que esperar las veces que no hay stock, pues sabrá por qué lo hace, porque le vale la pena, ¿no? Sí. Eh, entonces, en ese campo, yo sí que creo que el retailer que entienda el valor que aporta y que conozca bien a qué cliente se dirige, tiene garantizado
que sobrevive. Ujú. Con cierta, eso, lo que te decía, ¿no? Con cierto retoque. Bueno, nosotros, yo ya, que ya soy bastante mayor que tú, ya he vivido el que se salía todo el comercio del centro y se iba a los moles, ahora está volviendo al centro, o sea, siempre va a Ajá. haber, ¿no? Estas olas y estas tendencias. Cambios de tendencia, sí, sí. Y lo que yo veo, y esto ya es mi, como dicen los americanos, my two cents thought, ¿no? Ajá. Mi pensamiento este de 2 centavos, yo sí que pienso que en los próximos 10 años lo que va a haber es una modernización, en el sentido de que creo que el retailer va a dejar de pensar en cómo compito con el online, sino simplemente cómo lo integro, no tanto como lo compito, cómo juego yo también online y cómo, de qué manera ofrezco un valor añadido a mi consumidor, porque es verdad que el online lo que me da es un escaparate mucho más amplio que el de mi tienda en donde sea, en el sitio donde esté. Entonces, tengo que saber cómo lo voy a jugar y cómo voy a atraer gente a mi terreno. Pero no porque sí y porque lo tenga que atraer, sino porque tengo muy claro dónde está mi valor. Y en Ujú. eso está muy guay, porque, y es una época que a mí me gusta mucho, porque, y es la tesis central de mi libro también, que al final marketing está en saber quién es tu cliente y conocerlo también, que sepas cómo le vas a ayudar a solucionar un problema. Y si lo tienes, te va a ayudar mucho, la tecnología te ayuda mucho en el último paso, que es comunicárselo. Ujú. Entonces, cuanto más conozcas el cliente, cuanto más conozcas dónde está tu valor y además seas capaz de adaptarte, eh, yo creo que más éxito vas a tener en cualquier campo, pero en el Pero retail, iba a claro. decir, aplicable a todo ámbito también, ¿no? Sí. Efectivamente, efectivamente. Y oye, a una persona que está dando sus primeros pasos en el retail o que está comenzando en este mundo, ¿qué consejos les darías para que disfrute, para que tenga éxito, para que se desarrolle dentro del sector? ¿Qué consejos le darías? Eh, Está dentro, a ver, porque el mundo del retail al final es muy amplio. Está dentro de una Sí. marca que se vende dentro del retail, está dentro, depende, ¿no? Bueno, sí, en sus diferentes ámbitos exactamente. Sí, 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 porque al final, bueno, la pregunta engloba todo, ¿no? Porque es verdad que puedes trabajar para fabricante, para retailer y dentro de cada, digamos que dentro de cada bando, por clasificarlo de esta manera, también puedes desarrollar infinidad de puestos, posiciones y demás, ¿no? Entonces, bueno, un poco más enfocado pues a una persona que da sus primeros pasos, que está en un departamento de marketing, de ventas, dentro de una marca o dentro de retailer y bueno, quiere que le vaya bien, ¿no? Pues mira, como vendedora que he sido siempre y que me considero ventas, a mí me gustaría romper una lanza por ¿no? Esta pátina que tiene la venta de me estás manipulando, me estás vendiendo lo que no quiero Ujú. y decir, mira, el retail al final se trata de cerrar una venta entre personas en una ubicación, me da igual que sea física o virtual, pero en una ubicación. Eh, Cuando tú vendes algo a alguien que lo necesita y que tú sabes que tu producto, tu servicio, tu idea le va a añadir valor, le estás ayudando. No hay nada más poderoso ni nada más potente que eso. Entonces, si somos capaces de ver la venta, me da igual, desde una lata de atún, porque se puede ver desde ahí, desde una lata de atún que puede ser quizá lo más básico, hasta una casa o un coche. Si tú eres capaz de ver, no porque, claro, es difícil porque de nuevo hay que pagar facturas, tú cobras por lo que vendes, ¿no? Pero si eres capaz de ver de qué manera tu idea, tu producto, tu solución eh, está dando en el clavo y le está ayudando al cliente que tienes delante, la venta es una forma maravillosa de ayudar a la persona que tienes delante. Entonces, si tú trabajas en el retail, si enfocas desde cómo ayudo yo a esta persona que está entrando por la puerta, o cómo voy a colocar, me da igual, desde cómo coloco la tienda, hasta el layout, hasta las personas que trabajan dentro, hasta cuál es mi forma de comunicar mi valor añadido, hasta si lo ves desde esa perspectiva, yo creo que los negocios serían primero mucho más honestos y luego es que, ostras, todos sabemos el valor de las cosas. Tú pagas por lo que no vas a duros a pesetas, que esto ya es más antiguo que la tana, porque ahora ya son Sí, euros a no sé, sí, sí, sí. pero no vende nadie. Entonces, si tienes un mundo tan interesante como el del retail, que al final es el ágora, ¿no? Esto que nos ha acompañado a los humanos desde los griegos, donde se producen este intercambio, eh, variar y ver siempre la perspectiva de cómo aporto valor. A mí me parece fascinante, por eso a mí me sigue gustando. Entonces yo Ujú. a cualquiera que se dedique a este mundo le animaría a que lo viera desde ahí, desde la perspectiva de, porque voy a hacer, por supuesto que voy a hacer más negocio, pero además no solamente eso, sino que además voy a tener a los clientes mucho más fidelizados porque, ostras, si a mí me han dado una respuesta a un problema que yo tengo, ostras, es que voy a volver a ir a preguntar, oye, fulanito, mira,
me diste en el clavo con esto. Ahora que en el mundo de la pequeña empresa te pasa que cuando eres capaz de ayudarles, no sé, en el aspecto, por ejemplo, de financiero, de repente te piden recomendación de recursos humanos, de marketing, y dices, un momento, Sí. vamos a llamar al que sea especialista en esto, ¿no? Pero al final te has convertido en la persona de referencia, porque has sabido asesorar bien. Esto es igual. En el punto de venta es igual. Si tenemos claro dónde está el valor que ofrecemos, toda la interacción y ponernos en los zapatos del cliente, esto es muy importante. Entonces, Ujú. yo animo a cualquiera que entre en cualquiera de las del rango de estructura de retail a que se vean Que cómo busque voy a esa ayudar al lógica. que va a entrar, Ujú. ¿no? Muy bien, muy bien. Y añadiría una cosa también, ¿no? Que eso también se puede utilizar internamente dentro de la compañía en la que estás, ¿no? Es entender, oye, ¿qué valor aporto yo aquí? Y muchas veces también creo que, como hablábamos ahora de corrientes actuales y demás, pero muchas veces creo que se está mencionando mucho el, oye, quiérete a ti mismo, piensa en tu propio interés, no está mal que pienses en cuáles son tus ambiciones, en que las busques, en que las persigas, y todo eso está muy bien, pero también hay que entender que eres parte de un equipo, eres parte de una compañía, incluso sea la tuya propia, ¿no? O ajena, ¿no? Que ha decidido darte una oportunidad y a veces pon esa prioridad por delante de las tuyas. Intenta también pensar, oye, ¿qué aporto yo en esta empresa? No en la inmediatez de tu satisfacción propia, sino qué aporto yo dentro de esta empresa, ¿no? Y como tú decías también, entender ese valor lógico que estás dando, o si no, buscarlo y descubrirlo. Pues creo que para alguien que comience también puede ser de ayuda el entender, oye, estoy en esta compañía y qué estoy aportando en esta compañía. Pues ahora mismo me quieren para esto, pero ¿y qué más puede necesitar esta compañía de mí? Creo que es clave también, ¿no? O sea que... Totalmente, totalmente. Yo sí que creo que hay que, o sea, el piensa en ti mismo está muy bien, pero yo me gusta verlo más desde la perspectiva de concédete el rato de entender qué quieres, dónde estás y a dónde quieres ir. Y desde ahí no utilizar tus trabajos o tus como utilitarios, sino como decir, bueno, y ya que estoy aquí donde yo aporto y me pagan por esto, además puedo aportar en esto otro. Y el día en el que esto, oye, tan amigos, yo he pasado por, nunca he durado más de 5 años en una compañía. Nunca. Ahora mismo ya emprendiendo llevo 6 y ya es el tiempo que más llevo. Pero ¿por qué? Pero no por nada, simplemente porque, oye, yo sientes que ya el valor ya no se aporta, no me vas a aportar a mí más valor, yo tampoco, oye, pues tan amigos, sigamos. Y luego, pues eso, luego siembras lo suficiente para que te sigan dando, me siguen llegando cosas de la gente con la que he trabajado antes, ¿no? Entonces, si estás empezando, yo sí que creo que el mírate dentro y valora lo que tú quieres es importante, pero desde esa perspectiva, desde no dejarte, no dejar que te arrastre el día a día y la rueda al hámster, sino decir, oye, yo un momento, Sí. hacer este break y decir, oye, esto está alineado con lo que yo quiero, con mis valores, con lo que sea. Y hay veces que tus valores son, tengo que pagar las facturas, Ivonne. Ujú, Y si ujú. es así, y este es este momento, y esto es lo que tengo que hacer, y ahora necesito una nómina, y necesito pasar por aquí, pues lo tengo claro, pero lo tengo claro, y tengo claro que es esto. Y que mañana va a ser otra cosa, y lo que voy a tener que hacer es trabajar para que esa cosa pase, ¿no? Sí. Pero tener claro dónde estás. Y No que no me y apunte. eso, Ujú. y eso no es necesariamente pasa por delante de lo que están otros. O sea, es decir, oye, y cada uno tiene su agenda y hay que intentar entender, ahí va, tío, ¿y tú desde dónde ves la vida? ¿Y a ti por qué esto? ¿Y a ti esto? Entonces, sí que Sí. creo que es totalmente aplicable y tanto a ver y hacer esta reflexión de qué puedo aportar, dónde aporto yo valor profesionalmente y hasta Ujú. dónde me ayuda y me puedo desarrollar dentro de una compañía, pero yo creo que también es muy interesante plantearlo con otros. O sea, a lo mejor hay tres que estáis para lo mismo y dices, bueno, sé que va a quedar uno. Entonces, intentar entender cada uno desde donde lo ve y a mí, yo es que yo soy muy fan de la comunicación y muy fan de escuchar y de entender y de compartir, ¿no? Ujú. No, muy bien, muy bien. Pues bueno, yo creo que todo lo que has dicho es muy interesante, pero incluso para mí, ¿no? A mí también me está viniendo muy bien escucharte porque son reflexiones, como tú dices, entras en una rueda en el día a día y son reflexiones que, oye, que a veces uno no para de tener. Así que, bueno, y sobre todo la claridad con la que lo dices, ¿no? Y con respecto a las negociaciones, la alta presión, ¿no? Que además hay como una neblina oscura alrededor de todo esto, ¿no? Sobre todo para gente ajena al sector, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué te ha aportado? ¿O alguna anécdota que tengas? O... Jo, me ha aportado tanto que ahora una de mis áreas es enseñar a comunicar y negociación en el IS. Doy clase, me apasiona. O sea, yo creo que en las organizaciones casi todos los problemas
parten de lo mal que nos comunicamos, de la falta de entendimiento y de lo mal que nos comunicamos, y en las negociaciones me parece, o sea, divertidísimo verlas. A ver, divertidísimo. Hay veces que te juegas mucho y esas presiones que llevas encima impactan en la negociación, ¿no? Pero a mí la tensión me ha enseñado a dar el paso desde fuera, intentar ver desde dónde estás, porque tú estás presionado, pero el de enfrente también. Normalmente en las negociaciones de que te voy a quitar el producto, y tú, no, por favor, Sí. desde esa hasta no te voy a decir la mínima de la firma de plantilla, pero incluso hasta de un lanzamiento de un producto nuevo o hasta... a mí todas me han parecido, o en todas las que yo he tenido la suerte de estar, me han enseñado, pero me han enseñado mucho de la comunicación humana. Sorprendentemente, Bueno. ¿no? No, sí, no. Oye, bueno, es que es clave. Además, lo hablaba en una anterior entrevista que hicimos con Javier Alonso, pero es verdad que es importante, tienes un tiempo concreto de audiencia, ¿no? Eso Entonces, es. la comunicación es fundamental. Y yo creo que en este aspecto, por ejemplo, he cometido muchos errores como una persona que viene del norte de España, ¿no? Que somos más bien parcos en palabras y nos educan de esta manera, ¿no? Para mí, por ejemplo, una palmada de mi padre es suficiente satisfacción y suficiente retribución para mí, ¿no? No necesito más palabras que esto. Pero no se trata de eso, ¿no? Se trata de comunicar efectivamente. Y hay gente que no le basta con esa palmada, ¿no? Hay gente que, oye, que necesita que se lo digas o que se lo expliques, que seas asertivo, que, bueno, muchas cosas, ¿no? Ese es el punto, Ivonne. Ese es el punto. El punto es si yo tengo que ir a negociar algo. Y el punto en comunicación es que nos pensamos que todo viene de, voy a hablar de mi libro, pero no es eso. Al final es entender qué necesita el otro y saber de lo que necesita el otro, qué cuadra con lo que yo tengo encima de la mesa, dónde podemos llegar a un acuerdo y dónde va a ser irrenunciable. Entonces, ¿dónde la palabra, yo también soy del norte de España, donde la palabra pesa y donde, ostras, ya me va a poder decir lo que quiera, que yo o me lo llevo firmado o no me creo nada. Pero desde una perspectiva, a mí me ha ayudado siempre mucho la perspectiva de la curiosidad. De, ostras, ¿y este por qué me ha dicho, por qué cuando me ha convocado me ha dicho que no va a ser, o por qué me ha metido en un zulo, porque te meten en unos sitios que es como hasta para impresionarte, ¿no? ¿Por qué me ha metido en este zulo y me dice como si quisiera, ¿qué me está contando, ¿no? Desde la mera curiosidad. Hay muchas herramientas, ¿no? Como también iniciar la reunión una hora y media después, Más apagar un tarde, aire acondicionado en julio, ¿no? En los bajos de una conocida marca nacional. O sea, yo recuerdo muchas cosas también, sí. hombre, O sea, dejarle esperando. la comunicación ahí es, vamos. Es clarísima. Te estoy dejando muy claro quién tiene la fuerza, pero muy Sí, claro. Entonces, sí. enfrentarme a las negociaciones desde la perspectiva curiosa, por supuesto, y el hacer luego la reflexión de qué es lo que no he hecho bien. O sea, yo la he liado en muchas ocasiones. Y la he liado normalmente por mi síndrome de Estocolmo, porque yo me pongo muy enseguida en los zapatos del de enfrente y es como, oye, no te olvides de quién te está pagando, ¿sabes? Al Claro, final yo he claro. defendido mucho a mis clientes como buen vendedor, entiendo que los Te lo iba vendedores a decir, siempre... pero ese yo creo que es un defecto contra el que luchan los buenos vendedores, porque al final empatizas, comprendes a tu cliente, por lo tanto, vuelves al punto que comentabas anteriormente, entiendes el valor añadido que le Eso aportas es. hasta el punto que lo defiendes contra tu propio equipo, ¿no? Y bueno, es verdad que yo creo que eso es de buen vendedor, ¿no? Yo lo he visto en algunos comerciales que al final están dando una información a la empresa y están nutriendo de un feedback a la empresa muy saludable. Luego ya Enorme. toma tu decisión en función de tu estrategia, pero es bueno, ¿no? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Entonces, yo es verdad que mis mayores errores en las negociaciones han venido de ahí, de ponerme demasiado en el otro lado, yo creo, de intentar entenderlo todo y luego, como dicen mis hijos, de que yo soy muy relativista, a mí me vale todo. O sea, quiero decir, a mí me parece que cualquier postura es entendible, otra cosa es que yo tengo la capacidad o no de darte lo que me estás pidiendo y Sí. tú tienes la capacidad o no de hacer lo que yo te pongo delante, ¿no? Pero a Ajá. mí lo que más he sacado y por eso, desde la curiosidad, lo que más he sacado en conclusión al final de todas las negociaciones en las que he estado es que las que han llegado a buen término siempre han sido donde hemos sido capaces de encontrar alternativas. O sea, es como, no, yo quiero 0,50 y no, pues yo no te voy a dar más que 0,40. Vale, pues ahí estamos. O sea, aquí no. ¿Qué tenemos que Sí. hacer
Para ver, Sí. venga, vamos a, pero no las genero yo, o sea, yo te vengo con algunas, mira, te traigo una propuesta, pero ¿qué se te ocurre a ti? Porque al final, tío, aquí nos interesa a los dos, entonces vamos a ver de qué manera, y oye, si hay un límite, el que no vamos a poder pasar, porque no vamos a poder pasar, cuanto antes lo sepamos mejor. Porque Ujú. otra, estas de negociaciones que empiezas en el mes de mayo y en el mes de enero todavía no has acabado y has pasado por 32 zulos, 42 aires acondicionados, 25 momentos, es que son también de decir, bueno, mira, ha llegado un momento en el que ya hemos hecho todos los previos, hemos jugado todos los juegos, hemos utilizado todas las herramientas y ahora vamos a poner encima de la mesa, tío, ¿qué necesitas? ¿Y qué necesitas? Y vamos a buscar alternativas, si nos interesa. Y si no, pues chico, encantada, hala, ¿no? Ujú. Entonces, Sí, sí. esa ha sido mi... Bueno, yo siempre pienso que siempre queda una oportunidad, ¿no? Con todo esto que se comenta también del el pensar fuera de la caja, ¿no? Antes de llegar a ese momento de, oye, pues nada, cada uno por su camino. Es verdad que hay veces que es irremediable, porque tampoco hay un tiempo infinito para estas negociaciones, pero siempre me da rabia, ¿no? Porque siempre pienso, eh, debería haber sido capaz de descubrir antes el desatascador de todo esto, ¿no? El Sí, punto de inflexión hacia donde cambia y colaboramos, ¿no? sí, Y a veces llega antes, a veces llega después, y bueno, a veces hay un proceso de presión que tienes que vivir también porque está en el protocolo, eso es. pero sí, sí, es una pena que lleguen a ese punto porque como has dicho también antes, la comunicación, yo, vamos, cada vez le empiezo a dar más importancia porque es de verdad, o sea, no es solo cómo comunicas lo que quieres decir, sino cómo consigues que la otra persona te comunique lo que quieres saber también. O sea, es Eso es. fundamental, es clave, sí, sí, sin duda. Y ahí hay una cosa que yo creo que yo he descubierto tarde, me hubiera gustado haberlo descubierto antes, pero yo me he dado cuenta que los que nos hemos dedicado a la venta siempre, yo sigo, porque yo sigo siendo, yo siempre he sido de ventas y sigo siendo vendedora y creo que me moriré siéndolo. eh, yo me he dado cuenta de tarde, decía, me hubiera gustado darme cuenta antes de que no era nada personal. Es decir, que Ujú. tú lo puedes hacer mejor o peor, pero el vendedor al Sí, final es el que se enfrenta. Ahora, cuando tú ves estos embudos, ¿sabes? Cuando tú ves ahora en las ventas online, el e-commerce, el embudo, tengo que hacer 1000 leads para que 100 me digan no sé sí. qué y me den un negocio. Claro, cuando eso es online no lo ves, pero cuando es en persona, la cuestión es que tú tienes que llamar a 150 puertas para de repente hacer un business. Entonces, claro, Ujú, cuando para uno, te tienes que enfrentar a 150 noes. ujú. Y un no pesa, y pesa, y pesa. Y llega un momento, claro, somos humanos, como, ¿qué estaría haciendo mal? O tengo la negra, o ¿qué me pasa? O ¿por qué yo no y el otro sí? O ¿por qué el de...? Entonces, cuando eres capaz de evolucionar el foco a decir, a ver, que no es personal, Pilar. Que esto se trata de llegar cuando llega, de hacerlo bien y de dejarlo bien sembrado para cuando toque, pero es que no es porque te llames Pilar Bringas y porque vengas con, me da igual, con Sí. Procter, con LVMH o con... No, me hubiera gustado descubrirlo antes. ¿Por qué? Porque en ese momento lo que aprendes es al revés, es decir, esta semilla está bien plantada para el día que le haga falta clink, que yo sea top of mind, Ujú. en vez de verlo como, porque me ha dicho que no, que forma... ¿Y Sí. qué hubiera podido hacer mejor? Esto siempre. Esto es verdad Ujú. que esto es una técnica que nos enseñaban Bueno, en el máster y siempre a mí siempre me ha funcionado, ¿no? es también parte o es importante también contar con una empresa que te respalde en ese tema, ¿no? En esa visión largo placista de, oye, sí, aquí hay un no, efectivamente, pero es que igual el cliente ahora mismo no lo necesita por, por mucha firme convicción que le demostremos nosotros de que eso es así, por mucho argumentario, ¿no? Es que hay otra serie de circunstancias que desconocemos. Igual no Eso es. necesita. Y no es un no a Pilar Bringas, es un no a este momento, a este producto o a esta necesidad. O esta oferta. Pero eso es, a esta oferta. Sí, sí, Efectivamente, sí, esto sí. es así. Entonces, a mí me hubiera gustado descubrirlo antes porque es verdad que yo me he llevado, bueno, todos pasamos por malas rachas y yo me he llevado muy malas, o sea, yo he tenido muy épocas de cuestionarme mucho qué hago Ujú. mal y por qué no sale y por qué una de las, yo creo una de las más una de las más, sí, yo creo una de las más gordas. Fíjate, no tuvo que ver con una negociación fuera, sino con intraempresarial, que fue cuando estábamos montando Colarte en España, toda la estructura, había que cerrar una estructura completa y había que abrir otra. Sí. Eh, Enfrentar eso desde una perspectiva de cómo lo vamos a hacer de la mejor forma posible para todos los implicados y desde dónde, ¿no? Y escuchar todas las partes y saber cuáles son los intereses de unos de otros. Al final, esto es un negocio y tenemos que hacerlo rentable, ¿no? Ese proceso
claro, te dabas contra muchos noes, pues porque al final estabas dejando a gente sin trabajo, gente que tenía unas limitadas posibilidades luego de encontrar otro, porque era una empresa que estaba fuera de Madrid y había que traerla a Sí. Madrid y la gente no se iba a venir. Entonces, a mí ese proceso me ayudó mucho, o sea, fue muy duro, pero me ayudó mucho a entender desde la perspectiva de decir, bueno, si con las circunstancias y explicando bien las cosas, todos somos capaces de entender dónde está el otro. Entonces ahora vamos a ver de qué manera intentamos armonizar. Aún así, siempre va a haber, porque lo hay. Hay caracteres que son diferentes. Yo soy así, pero hay gente que no. Entonces, pues siempre hay gente que prefiere, oye, no, yo ya puestos aquí, yo llevo trabajando 20 años, me quiero llevar lo que pueda y si os puedo llevar a juicio, os llevo. Bueno, pues vale, pero no es porque yo no lo esté haciendo mal, sino porque tú tienes unos intereses que van en contra, ¿no? Entonces, Sí, sí. yo esta pata la llevo yo mucho, o sea, a mí me ayudó mucho, aprendí muchísimo y yo creo que también fue un poco desde ahí, desde el momento en el que yo también abrí un poco más la mente en intentar ir un poco más allá en las motivaciones personales del que tienes enfrente, ¿no? Y de que te la dejen ver y sobre todo que tú estés dispuesto a escucharlas, porque nuestro problema es que nosotros vamos a vender. Tío, es que vamos a vender esto y ¿cómo puedes decir que no? Es que, ¿cómo voy a obligarte a que digas que sí? Sí, sí. Bueno, no soy, de hecho, no soy demasiado amigo ni partidario de esa manera de vender, ¿no? Y es verdad que se entiende como cuando pensamos en el vendedor de manual, digamos, ¿no? El vendedor estándar, cuya cualidad intrínseca, digamos, es la de insistir, ser social, desarrollar la labia en un momento dado. Bueno, no soy demasiado partidario de ese perfil, ¿no? Hay gente que tiene son grandes oradores y tiene una habilidad social indiscutible, pero es verdad que la insistencia a veces no es la clave, que no la constancia, que son cosas diferentes. Exactamente. Entonces, claro, la insistencia a veces es molesta y generas el efecto contrario, ¿no? Y luego, como tú decías, lo mismo de descubrir el valor que aportas al cliente. Oye, entender al cliente, entender qué necesita, o al cliente o a tus compañeros de empresa, entender qué necesitan o por qué motivos se mueven, puede hacer que en un momento dado no continúes insistiendo. Busca otra puerta, busca otra alternativa, entiende, comprende que no es el momento. Está bien, creo que es parte también del proceso de venta, ¿no? Sí, del proceso Entonces, también depende mucho de la venta, ¿eh? Porque hay veces que si solamente sí, quieres vender una vez, insiste, me da igual, es de un claro, pesado, claro, pero me han comprado. Pero sí, claro, si lo que quieres es una relación a largo plazo, eso lógicamente es mucho es. mejor entender, mira, hasta aquí, si es que no pasa nada, no, hacer un seguimiento, consistencia Ujú. y constancia, que es lo que tú dices, pero oye, hasta aquí ya, la siguiente vez ya vendré a ver qué tengo que traerte la siguiente vez para que te resulte más interesante. Y lo dejas Ujú. preguntado así y ya está, ¿no? O sea, Ujú. pero efectivamente, yo sí que creo que sigue funcionando, ¿eh? O sea, la insistencia y el No. vendedor de manual Sí, funciona. bueno, sin duda, no hay más que acudir a cualquier discoteca de Madrid. O sea que quiero decir que eso, Ay, ahí se nota eso que es. hace mucho que no voy. Bueno, yo tengo que decir que también, ¿eh? Hace un tiempo, pero es verdad que sin duda eso, vamos, sigue funcionando. Yo sigo alucinando con. Hay auténticos maestros de esto, ¿no? De la insistencia. Es, oye, pues como tú decías, si es un one shot, si es una única venta, que ahí está tu interés, oye, pues perfecto, perfecto. Pero vamos, Inténtalo. las, Yo las ahí empresas. solo, en esas sí le suelo decir, mira, me acabas de hacer un pitch fantástico, pero es que yo soy que no. Entonces, si quieres seguir, sigue, pero te voy a decir que no. O sea, porque Bueno, es verdad. bueno, está bien. Al final eres parte de esos 100 noes que puede encontrar ese día, ¿no? O sea que, Eso bueno, es, efectivamente, eso efectivamente. es, eso Muy bien. es. Y oye, ahora que hemos remontado, se ha retomado también el tema de discotecas y todo esto, con respecto a la gente joven, ¿no? La gente a la que impartes docencia, que normalmente, en su mayoría, digamos que será gente que está comenzando o formándose, ¿no? Eh, Tengo dos les no... áreas. Tengo grado, o sea, tengo gente, Ajá, efectivamente, estoy dando clases en grado en la Complutense y luego tengo sí, posgrados, que son lo que doy en el IS, que ya es más vale, directivo, es perfil sí, directivo que lleva más tiempo, ¿no? Pero sí vale. tengo las dos áreas. Vale, pues con respecto a la gente joven, ¿no? La gente de grado, ¿notas que tienen cierto interés, despierta cierto interés el sector retail o el sector de las marcas, los fabricantes? ¿Esto despierta algún tipo de interés? ¿Les ves que tengan una misión clara o con ganas de incorporarse a una de estas empresas o tengan referentes dentro del sector? ¿Cuál es tu perspectiva? Pues tengo sentimientos encontrados, te diría, Ajá. porque por un lado encuentro que, y ahí la universidad va a tener que hacer una reflexión de ver a ver cómo se mejoran los sistemas de educación, veo que hay muy poco incentivo y que al final el alumno lo que quiere es, profe, ¿qué hay que hacer para probar?
Te quiero decir que Ya. cuando yo me voy Sí. a mis 20, pues a lo mejor yo también, lo que pasa es que no se lo preguntaba al profesor, ¿sabes? Ahora ya lo que no hay es pudor. Es, mira, profe, tú dime lo que hay que hacer para probar y ya está, ¿no? Sí. Yo siempre me lo planteo también un poco así, ¿no? Cuando empiezo, yo doy la asignatura que más me gusta dar a los grados y que además me apasiona es la de gestión de ventas y negociación comercial. O sea, Ujú. esto es caro, me encanta. Y siempre intento enfocarlo desde la perspectiva de, mira, tengo 70 alumnos, pues con que haya dos, que esto le hayan sacado y le hayan... demuestren que les haya levantado yo un Sí. poco de pasión por esto, Ya es ya me gratificante. compenso, ¿no? Aparte los Ujú. demás, pues harán los trabajos que haya que hacer, las presentaciones que haya que hacer y aprobarán lo que tengan que aprobar, ¿no? Sí que es verdad que es difícil encontrar motivación previa. Ahora, los que vienen motivados hay algunos espectaculares, Ivonne. Y normalmente es gente que o porque en casa tenía un negocio, o porque lo ha visto, o porque ha trabajado. Yo he tenido gente que estaba estudiando mientras reponía, trabajan de reponedores, o trabajan de promotores, o entonces Sí. es gente que está muy expuesta a la parte de venta de retail básica, ¿no? Y al que le gusta es imbatible. Es imbatible, porque te pone en tu perspectiva, te pone en tu sitio, te pregunta mucho, tiene muchas ganas y a Ujú. mí ahí se me sube, claro, me sube todo, me sube la pasión, me sube el gusto y veo también que hay algunos que se contagian. Luego están los típicos de, bueno, es que este por lo que lo lleva en la sangre, ¿no? Entonces yo tengo ahí... efectivamente se ve en las aulas la sociedad de facilones en la que estamos, Sí, sí, ¿no? digamos que no está extendida la cultura del esfuerzo, ¿no? Se ve, Es una realidad. Ujú. es una realidad y yo quiero, profe, vamos a hacer un TikTok. Y yo, ¿para qué quiero hacer un TikTok? O sea, no, quiero decir que yo luego he hecho con los alumnos TikToks, lo he hecho de todo, porque yo al final Ujú. les escucho, ¿no? Pero es como, ¿de verdad me estás diciendo que quieres, si yo quiero ser, pues eso, con todos los respetos para las influencers o los influencers? Influencers ha habido Ujú. toda la vida. Miguel Ángel, Leonardo da Vinci era un influencer, Ujú. pero claro, con un cierto criterio. Yo les animo a tener criterio. Y sí que veo que hay poco criterio, hay mucho, y hay mucho también de mucho desánimo de, bueno, para cuando acabemos esto, el título es que no va a valer para nada. Ujú. También hay mucho de esto. Sí, Entonces, con sí. respecto a los enfocados al mundo retail, normalmente yo tengo la suerte por la asignatura que imparto de que los que me salen apasionados son muy apasionados y está muy bien. Y entonces a mí ya sobre todo me da mucho, me gratifica mucho en el curro que Ujú. pones, ¿no? Porque tienes que poner ejemplos, te tienes que currar roleplays, tienes que hacer... Tú no puedes enseñar teoría de la negociación, nah, es que hay que negociar. Y me Ujú. gusta mucho verles cuando se meten en el papel, cuando de verdad lo están haciendo. Hay veces que lo hacen por las risas, pero otras veces lo hacen en serio. Los que vienen buenos de raza son fantásticos y me encantan. Pero yo noto que las betas son pocas. Ya, ya. ¿Crees que es una tendencia preocupante o crees que es algo transitorio? ¿Cuál es tu Bueno, sensación? yo creo que, primero, yo creo que es una visión sesgada porque yo veo lo que veo. O sea, yo doy Sí, clase, claro, claro, sin claro, yo duda. doy Sí. clase en el grado, en el doble grado de Comercio y Turismo, en la Facultad de Comercio y Turismo, que no es exactamente cuando yo luego voy a AD, pues hay otras, pero, o sea, es la visión sesgada de lo que yo veo. Y también soy muy consciente de que normalmente, y esto yo lo he visto en mi casa, o sea, mis abuelos pensaban que lo que habían aprendido mis padres no tenía nada que ver con lo duro que había sido su vida, la de mis padres con nosotros era como lo que estáis aprendiendo es todo. Entonces, Ujú. trato de evitar hacer lo mismo con los que vienen y decir, oye, a mí me puede parecer que es que con respecto a mi época, estos son todos unos soplagaitas y no hacen nada y encima lo tienen todo mucho más fácil, que no tienen que ni que comprar los libros, ¿sabes? Que se meten por internet. Trato de evitar ese sesgo, pero soy consciente que lo que veo es una realidad sesgada a mis alumnos. Y lo que veo es que hay que me gustaría ver más pasión por lo que uno estudia. También es cierto que los estudios de ADE, vamos a ser serios, Ivonne, cuando la gente con 18 no sabe qué hacer, se mete al tutum revolutum, que es ADE, y ya haré algo. No Siempre se ha vienen dicho, ¿no? pensando en que voy a emprender, ni vienen pensando... Esto sí me llama la atención. ¿Ves? Cuando tú haces una pregunta que en alguna... Bueno, esto es principios de marketing en inglés y es en ADE y es optativa. Y Sí. cuando tú les preguntas, ¿cuántos de aquí queréis emprender? Pues en una clase de 50, a lo mejor te levanta la mano uno. Ujú. Y el resto no, lo que quiere es ser funcionario. A mí ahí Sí, se me paralizan sí, los males. sí. Pero es la realidad de lo que veo en las aulas.
Sí, 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 es así. Me Bueno, encantaría decirte lo contrario, pero yo creo que también les queda todavía un mundo por conocer, ¿no? Y bueno, a todos, ¿no? Pero quiero decir que cuanto menos tiempo has vivido, lógicamente menos has descubierto y cuanto menos has trabajado, lógicamente menos has aprendido del entorno laboral, ¿no? Y hay cosas, pues, gratificantes que puedes encontrar por el camino y muchas oportunidades y un amplio abanico de formas de ser feliz dentro del mundo laboral, ¿no? Que no necesariamente pasan por esa ese velo de seguridad o de garantías que nos vende el funcionariado, que al final es lógico que los jóvenes digan, oye, pues mira, tal y como a está lo el seguro. mundo, no quiero complicaciones. Como te decían a ti, profe, ¿qué hay que hacer para aprobar? Pues lógicamente, ¿no? Que luego el mundo de los funcionarios es muy diverso, ¿eh? Pero es verdad, o sea, es lógico. Al final, bueno, es gente práctica, ¿no? Digamos, que se busca desenvolver en el escenario actual o en lo que conocen del escenario actual. Pero yo recuerdo también, ¿no? Un muy buen profesor en la universidad que teníamos que nos decía, bueno, de aquí, ¿quién quiere trabajar en ventas? Y se hacía el silencio, ¿no? Se hacía el silencio porque para nosotros el de ventas era el tío con el traje que le queda grande, con la corbata desabrochada porque hace calor, con el maletín que le cierran la puerta y mete el pie. O sea, un poco lo que se conoce, ¿no? Pero claro, en el momento en el que yo, por ejemplo, descubrí, oye, que aquí hay negociación, que hay números, que hay análisis estadístico, que puedes gestionar todas las promociones de lo que puede pasar en el punto de venta y luego ir los fines de semana al punto de venta y ver todo lo que has hecho. Y hay una respuesta que todavía no conoces. No le estás vendiendo a la señora un cambio yo qué sé, de look o lo que sea, que también habrá quien lo haga y, oye, es muy respetable. Pero esto es una negociación diferente, es un valor diferente, ¿no? Pues se te abre un abanico de posibilidades y de cosas por descubrir que yo creo que si conociesen los universitarios y los estudiantes, a los que les vaya la marcha, irían a por ello, ¿no? Irían a por ello. Yo, desde luego, Pues en mi asignatura, ya te digo, cuando lo cojo en gestión cuentas. comercial y ventas, o sea, de hecho, el nombre de la asignatura es gestión de ventas y negociación comercial. Ese es el título de la Ajá. asignatura. Entonces, yo ahí, y yo te tengo que decir que ahí sí que he hecho el resto, porque además me parece que el valor añadido que yo puedo aportar en la universidad pública, al final, yo soy una asociada, que mi valor está en mi experiencia. Entonces, contarles a ellos, transmitir esto que comentamos, ¿no? De las negociaciones y cómo es esto, y fíjate, y cuando tuvimos que cerrar aquí, y la negociación con sindicatos, porque el día que te toca, a mí solo me ha tocado una, pero el día que te toca una negociación con sindicatos, tela marinera, Ujú. y entonces, cuando ellos empiezan a ver de qué va esto, pues mira, a lo mejor, y esto ya, por eso te decía, a mí el corazoncito me late cuando digo, mira, de los 70 que se han graduado este año, yo sé que hay 2 que van por esto. Y a mí ya con eso, ¿sabes? Me da mucha, eh, me da mucha alegría, porque al final Ujú. efectivamente ya no es el que vale, vale y el que no a ventas, que será el problema antes, ¿no? El que vale, Sí. vale y era ingeniero y no sé qué, es que ha cambiado mucho, hemos evolucionado mucho. Sí, sí, sí. De hecho, hoy en día el que vale, le recomiendo que vaya a ventas porque va a crecer más rápido dentro de la empresa y va a aprender de todo, ¿no? Entonces, Exactamente. sí, sí, ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. Es Y, que además te digo una cosa, hasta financieramente, a mis amigos los financieros yo se lo digo ajá, muchas veces. Digo, vamos a ver, tú que controlas el P&L, ¿qué es la línea que trae ingresos? Porque claro, aquí todo el mundo sabemos que lo que entra mm, menos lo que sale, ¿no? ¿Cuál es sí, la ¿qué, única qué hay línea detrás de todo del eso, no? negocio? La única línea del negocio que hay que entra cash, que entra Ujú. dinero. ¿Cuál es la única? Ventas. Tío, pues está claro, es la función básica de la empresa, entra en ventas, la línea de ventas. Luego, puntualmente puedes vender un terreno, puedes vender pero en un negocio la línea fundamental está en la venta. Y es Ujú. paradójico que es a lo que menos importancia se le ha dado, porque a la producción y al no sé qué se le da mucha, pero a la venta, no. Entonces, Sí, cuando a mí me vienen esto lo hago mucho, a mí me encanta hacerlo con eso, con financieros, con directores generales, digo, vamos a ver, ¿cuál es la línea número uno o sea, el número de lo que ingreso menos lo que gasto, lo básico? ujú. ¿Dónde están los ingresos de la empresa? En la venta. ¿Cómo puedes poner en la venta al que no vale? No, no, es que tienes que poner al crack. O sea, el crack Sí, tiene que estar ahí. sí, 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 sí. Y bueno, y creo que además también les puede hacer cracks también el estar ahí en primera línea de fuego, ¿no? Totalmente. Igual, porque como tú dices, es que te da la visión 370 de todos, 360 de todo, y además entiendes la realidad que hay detrás de una P&L o de una cuenta de resultados. Eh, Puedes entender muchas cosas, ¿no? El sentido de muchas acciones de esa empresa, las decisiones que toman pues, personas que pueden estar por encima de algunos departamentos y decir, oye, ¿por qué esta empresa, no sé, cosas muy básicas, ¿no? Pero ¿por qué mi empresa cierra en agosto? Bueno, ¿qué estás vendiendo? ¿Cuándo te lo están comprando? ¿Cuál es el mayor momento de estacionalidad? ¿Cuándo hay momentos en los que no se da abasto en almacén y por qué?
Ujú. Bueno, al final ves una realidad, ¿no? Esto es un ejemplo muy sencillo, pero hay muchas otras cosas que vas descubriendo y la verdad es que, bueno, luego no es de extrañar que encontremos a gente de ventas que, bueno, pues que va cambiando y va adquiriendo diferentes puestos de responsabilidad en diferentes empresas porque adquiere una forma de comprender el mercado o el funcionamiento de una compañía que, bueno, sí, justo. Entonces le da mucha validez, ¿no? Para después defenderlo en otros ámbitos. Totalmente, totalmente. Sí. Sí, 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 Y, sí. y Pilar, con respecto a hablar en público, tú que estás ya más que acostumbrada, ¿qué consejos das? Porque yo diría que hoy en día con las redes sociales cada vez es una herramienta más y más útil, ¿no? Al final es muy diferente hacerlo en persona que hacerlo a través de una cámara, pero en los ambos caminos estás comunicando a unas personas que hay detrás, ¿no? ¿Qué consejos darías para una persona que habla en público en diferentes ámbitos? Em, Me voy a lo básico. Ujú. Hablar en público nos despierta a todos, desde luego en mi experiencia a todos, un choque de adrenalina importante que viene de hecho, no solo de nuestra cultura, sino además de cómo somos, ¿no? Porque al final estás exponiendo un punto de vista, te estás exponiendo tú delante de otros, a todo su juicio, a todo lo que puedan ver, y eso, Sí. como mínimo, te genera inquietud. Entonces, mi recomendación siempre es pensar mucho, intentar no improvisar. Hasta la gente que cree y esta es mi experiencia, que cree que sabe hablar bien en público porque no tiene ningún problema en Sí, hablar, someterse al juicio del en público, someterse al ¿no? juicio público, lo que le falta es que no tiene estructura su discurso y al final está hablando 3 cuartos de hora y dices, ¿y de qué ha hablado? Ujú. O porque no sabía cuál era su mensaje, o porque no tenía claro sino que ha empezado a hilar una cosa con otra, y bueno, pues los contadores de chistes sí, pero la gente no. Entonces, lo más difícil en mi experiencia, lo más difícil es entender qué mensaje quieres dar. Uno solo. Me da igual que tengas 3 minutos que 2 horas. Hombre, si tienes 2 horas puedes elegir, pero 2 horas es raro. Normalmente son bloques de 40, 45 minutos, no suele ser más, ¿no? Pero Ujú. lo más difícil es bajar el mensaje a una frase. Y tenerla clara, porque tenerlo aquí e intentar abordarlos desde distintas perspectivas. Porque lo que nos pasa es que queremos decir muchas cosas y intentar bajarlas a, bueno, es que si quiero que mi mensaje impacte, si quiero que mi mensaje llegue, necesito tener claro cuál es la idea que voy a pasar hoy, qué estructura le voy a poner, que esto ya es, la estructura está escrita por Aristóteles ya en la retórica hace 2000 y se sigue usando y valen, o sea, las estructuras del discurso valen. Y la última es práctica. Como todo, cuanto más practicas, más aprendes y más Ujú. te has expuesto. No te voy a decir que te baja el nivel. O sea, yo cuando entro, a mí una faceta mía que estoy intentando explotar más, que es toda la parte de speaker, y tú cuando entras en una presentación y tienes 500 personas, es inevitable. Vamos, yo no conozco a nadie que no le pase, que incluso los actores, o sea, el punto del blanco, la mente en blanco la tienen, o sea, le pasa a todo el mundo. Es una especie de chute pum, es como de repente toda esa energía y tú, ostras, y ahí sí que es como... Pero si lo has preparado bien, si tienes claro cuál es tu mensaje y qué es lo que vas a decir, de nuevo, has pensado en la audiencia y sabes cómo vas a aportar valor, Ujú. que es lo mismo. Todo pasa por lo mismo. Pasa por lo mismo, pasa por intentar entender quién te está escuchando, para qué estás tú ahí, cuál es el valor añadido que vas a aportar. Mm, Si lo tienes bajado a una frase mejor, o como mucho 3 puntos, 1, 2, 3, repetirlos muchas veces y que quede muy, muy claro, y practicar. Pero para practicar con conciencia, o sea, practicar pues no sé, en un brindis familiar. Venga, voy a decir esto, esto y esto, intentar estructurarlo y decirlo y a ver qué pasa, ¿no? Y a ver si consigo, Ujú. sobre todo, Qué a ver buen si consigo que consejo. la gente haga lo que yo quiero que hagan. Entonces, si Sí. veo desde ahí, para mí eso es lo más... Practicar pero no eso de me levanto y empiezo a decir tonterías porque soy el hermano de la novia o porque... No, no, Ujú. sino porque he pensado, mira, voy a decir esto, esto y esto, lo voy a estructurar de esta manera, ¡pum! Y además te queda muy lucido. La gente te mira y dice, ahí va. Cuando en el fondo es todo muy básico, Ivonne. Si lo pensamos bien y si le damos bien, lo decimos bien en una estructura sencilla y siempre, en la comunicación del público, siempre menos es más. Menos concreto es mejor que más. Siempre. Te lo dice una que si Sí, me que está dejas soy una demostrado. cotorra, ¿eh?
O sea, yo soy una cotorra, a mí me dejas y yo... Pero es que menos bien estructurado y bien dicho y bien pensado es mucho mejor que más que muchas horas y mucho tiempo. Y luego yo creo que al que le guste, bueno, es un camino maravilloso, hay posibilidades infinitas de formación en el mundo de mejorar. Y es un camino que no se termina nunca, el mejorar el cómo, la disciplina de cómo la comunicación como persuasión. Luego la manipulación es otra cosa en la que entran otros intereses y hay una delgada efectivamente... línea, ¿no? A veces. Sí, pero por eso también está muy Sí. bien saber cuál es la técnica de persuasión, porque entonces tú eres capaz de ver cuando alguien la está utilizando para intentar manipularte. Porque al final entre la persuasión Sí. y la manipulación la diferencia está en la ética y en el interés del En emisor. el fin, ¿no? Claro. O sea, si yo lo que quiero es transmitirte y persuadirte de algo que creo que es bueno para ti, para la empresa, para el entorno, para la sociedad, para lo que sea, esta es técnica de persuasión. Y usas una serie de técnicas, pero las técnicas son las mismas, pero para manipular es porque yo quiero que tú hagas algo que me viene bien a mí. ¡Ja! Entonces ahí, bueno, yo puede que esté dispuesta a hacerlo, pero sabiendo que lo has hecho utilizando una serie, o sea, pero porque sé la técnica. Entonces digo, mira, quiere que yo haga esto, que lo voy a hacer igual y mira cómo me está intentando. Esto ya, pero te da más libertad. Sobre todo, lo que decíamos al principio, ¿no? En el Omega en el que tú me preguntabas, oye, ¿y tú cuando entras en el retail, qué digo? Yo caigo en las mismas cosas como consumidora, aunque me sé todos los trucos. Sí. Pero soy consciente. Y digo, sí, me ha puesto 8,99, pero eran 9 pavos bien pagados, que no eran 8, ¿sabes? Pues esto es igual. En la medida en la que tú sabes cuáles son las técnicas que se utilizan para persuadir, que tampoco son tantas y que está muy bien y es muy chulo, yo lo tengo, o sea, para mí, y este no es mío, este es de Javier Bernat, pero el carisma hablando en público, o sea, para mí es una básica de comunicación entender de dónde, cuáles son las estructuras que se usan para luego yo ver quién está utilizándolas conmigo. Y creo que me da más libertad, porque al final voy a decidir igual, pero ¿desde dónde es? Desde donde yo decido, ¿no? Entonces, mi recomendación, menos siempre es más, bajar el mensaje a una frase y practicar todo lo que puedas. Ponte a tiro a hacerlo siempre, pero igual, quizá que parezca improvisado, pero que no esté improvisado, que hayas hecho una pequeña estructurita, aunque sea en una servilleta, y lo hago. Porque cuantas más veces te expones, esto es como con los miedos. Cuantas más veces te expones, más baja tu nivel de ansiedad. Es cierto, sí, es verdad. Como dices, ¿no? Hay una parte de aprendizaje y de preparación fundamental para hablar en público y para reuniones. Y, bueno, extrapolable, como decíamos, a muchos ámbitos, pero además se hace camino andando, ¿no? Y efectivamente, yo lo estoy descubriendo incluso con esto mismo, ¿no? De los retail talks, te das cuenta que conoces diferentes perfiles, diferentes formas de conversar. Bueno, hay muchas cosas que aprender en este mundo, ¿no? Que uno no sabe y se hacen andando. Eso es, efectivamente. Pues si te gusta el tema, vamos, yo te animo a que leas porque es interesantísimo, es interesantísimo. Muy bien, muy bien. Y oye, Pilar, la última pregunta y la más importante de todas, yo creo. ¿Te has sentido a gusto? Bueno, yo podía seguir aquí. Lo ha parecido. Te lo he dicho desde el principio. Yo soy muy fan del formato. Soy súper fan desde el podcast sin imagen, pero bueno, luego también el de con imagen, ¿no? Desde el principio, y me parece que si está bien traído, si está bien, es una conversación. Y como te he dicho al principio, a mí no hay nada que me guste más que el aspecto humano, el intercambio, la curiosidad, el entender, el que tú me cuentes y yo también, ¿no? Entonces yo aquí podría estar, nos quedamos otra hora más y yo sigo. O sea, pues yo sí que lo que te propongo es que si esto tiene más recorrido o más camino, que podría estar muy bien, pues nos volvemos a ver más adelante, ¿no? Por supuesto que sí. Cuenta conmigo, cuenta conmigo. Muy bien, muy bien. ¿Vale? Pues muchísimas gracias, Pilar. A ti, Ivonne, ha sido un gustazo, un placer.